Xavier es un diseñador UX UI, desarrollador frontend, tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el sector digital y a lo largo de su trayectoria pues, ha trabajado en distintas empresas como UX Designer, Product Designer, ha participado en la creación de todo tipo de aplicaciones y software. La verdad es que su currículum es amplio. Lo podréis ver en LinkedIn, muchos de vosotros, siempre con un fuerte enfoque además en la experiencia de usuario y el diseño de producto. Aunque ha pasado por diferentes roles y disciplinas, pues la parte que más le apasiona, y lo veremos aquí, es el diseño UX UI, especialmente, y esto además nos atañe a todos, desde el auge que estamos viviendo todos de la inteligencia artificial. De hecho, veremos gran parte de esa influencia de la inteligencia artificial en el UX en esta masterclass. Xavier está muy enfocado tanto en las nuevas herramientas, con la transformación y cómo están variando la forma que entendemos el diseño y cómo se diseña. Y bueno, cómo es posible unir diseño y desarrollo en un mismo flujo de trabajo, que es lo que él define, lo que también habremos oído por ahí, habremos leído, como el vibe coding. Y bueno, desde hace un par de años, también hay que reseñarlo, pues él comparte su experiencia y conocimientos en su canal de YouTube, Mockup, que seguro que a partir de ahora sonará, donde publica contenido pues, sobre herramientas, procesos, diseño UX, interfaces y, bueno, formas reales de trabajar en proyectos digitales. Y sin más dilación, que con toda esta presentación nos estamos enrollando, Xavier, te vamos a dejar con esta masterclass donde, como decimos, vamos a ver bastante de esa fusión de inteligencia artificial con lo que serían las herramientas del UX UI. Pues te doy paso, Xavier, y te dejo a los mandos. Bueno, pues gracias a todos y bienvenidos. La sesión o la masterclass se titula Vibe Coding con Figma Make. Y el vibe coding supongo que lo habréis escuchado muchas veces. Es un término bastante nuevo, pero también hay bastante confusión. O sea, hay gente que se piensa que es como un lenguaje de programación, hay gente que piensa que es una herramienta. Hay bastante confusión porque, ya os digo, es bastante nuevo, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría dejar claro es responder a la pregunta de qué es el vibe coding, ¿no? Entonces, el vibe coding es un término que fue acuñado aproximadamente, creo que no hace ni un año, por Andrej Karpathy a principios de 2025, que es uno de los fundadores o cofundadores de OpenAI, los creadores de ChatGPT, que lo describió en un tuit como un flujo de trabajo en el que el rol principal cambia de escribir código línea por línea y pasa a ser otro proceso diferente y es guiar mediante lenguaje natural a la inteligencia artificial para que genere el producto, el código, lo que queramos crear y eso pues, pasa a ser un proceso más conversacional. Si lo tuviéramos que adaptar tanto a la parte de diseño como de desarrollo, ya que ahora mismo el vibe coding puede ser aplicado a ambas áreas, ¿no? A día de hoy podríamos definirlo como este nuevo enfoque o paradigma emergente de desarrollo de productos tanto web como app, software, donde diseñadores, diseñadoras, developers expresan sus intenciones mediante el lenguaje natural, que vendría a ser lo que se describe como el vibe, el feeling, la intención de lo que se quiere crear, y las herramientas de inteligencia artificial generan no solamente el código, sino también los diseños necesarios. Por este motivo trabajaremos con Figma Make, tal y como le hemos solicitado. Ahora iremos viendo todo lo que viene a ser a nivel conceptual, características, pero sobre todo no todo es tan perfecto y tan maravilloso como se pinta a nivel de concepto, ¿no? Si tuviéramos que definir unas características principales del vibe coding, hay muchas, pero yo lo que he seleccionado son las 4 que creo que son más importantes, ¿no? A nivel de características. Y es que el vibe coding nos ayuda a pasar de la sintaxis y de la escritura manual del código a la intención. Es decir, el centro del desarrollo se desplaza, ya no es teclear código o línea por línea manualmente, sino que ahora podemos expresar la intención mediante el lenguaje natural.
Ambos son complementarios, es decir, yo he utilizado herramientas, no solamente Figma Make, sino Cursor u otras herramientas, y le he pedido, sobre todo, tareas muy repetitivas o tareas de estilo que quizás me puede llevar mucho tiempo y que son muy sencillas de hacer, pues se lo pido mediante lenguaje natural. Pero eso no quita que podamos escribir código tanto en herramientas enfocadas sobre todo al desarrollo puro y duro, como a Figma Make, que también se puede escribir código, ¿vale? ¿Esto qué provoca? Que el desarrollo de producto sea exponencial, que pasemos de semanas o incluso meses a la hora de crear un prototipo o un MVP, incluso lo podemos pasar a horas, es decir, se comprime el tiempo desde que surge la idea hasta que se ejecuta en un prototipo más o menos funcional, que pueda ser validado por stakeholders, clientes, etcétera, y pasa lo que antes era semanas, ahora puede hacerse incluso en horas. Esto que también provoca es que se reconfiguren los roles, haya más orquestación, más gobernanza e incluso puedan salir roles híbridos, es decir, que persona que antes los roles estaban como muy diferenciados, había el developer y los diseñadores, pero ahora es como que la frontera entre ambos roles o incluso el handoff, que era la entrega, yo diseño hasta aquí y tú ya implementas todo, se va como diluyendo, ¿no? Que es un poco la cuarta característica, que es que diseño y desarrollo se fusionan. La frontera entre diseñar una interfaz y programar su funcionamiento se diluye, permitiendo que los prototipos de diseño sean ya ejecutables, ¿no? ¿Esto qué provoca? Lo que provoca es que se democratiza la innovación. Es decir, cualquier persona con una buena idea puede crear un prototipo sin depender de expertos técnicos y esto reduce drásticamente la dependencia, sobre todo tanto de costes iniciales, de poner en marcha un prototipo, de depender de equipos técnicos y libera, por ejemplo, al equipo técnico, a los developers, para tareas más avanzadas y menos repetitivas. La idea de que se democratice todo y de que cualquier persona puede crear un prototipo, ya sea con Figma Make o con cualquier otra herramienta, lo que viene a significar es un poco lo que viene a ser esta imagen, ¿no? Una explosión de ideas de que ahora mismo yo puedo hacer cualquier cosa que se me pase por la cabeza, tengo una idea de negocio desde hace años, es un poco como el boom que salió hacia 2012, 2013, cuando todo el mundo quería o tenía una idea para crear una app. Todas las empresas querían crear aplicaciones, fuera de lo que fuera, ¿no? Lo único que ahí sí que se dependía de la parte técnica, que mucha gente tenía muchas ideas, pero obviamente se dependía de la parte técnica. Ahora, quizás con estas herramientas asistidas por inteligencia artificial, tenemos la facilidad de crear prototipos y ideas simples las podemos llegar a ejecutar gracias a herramientas como Figma Make. Lo único que todo tiene un lado oscuro y es que no todo es tan maravilloso como se pinta, ¿no? El vibe coding no te va a crear una aplicación maravillosa, no vas a tener que hacer ningún esfuerzo, todo va a salir perfecto e incluso vas a ganar dinero. Y es que justamente al poco tiempo de acuñarse este término y que empezaron a salir herramientas como por ejemplo Cursor, Lovable, Figma Make y todo esto, me llamó la atención y a lo mejor lo habéis visto en publicaciones, un chico que publicó en Twitter o en X, ¿no? Que había construido un SaaS, es decir, un software as a service, y que anunciaba o presumía de que ese SaaS había sido construido con Cursor, cero código escrito a mano y indicaba pues eso, que la IA ya no es solo un asistente, también es quien construye. Y también mandaba este mensaje un tanto
desafiante, ¿no? De que puedes continuar quejándote o puedes empezar a construir. Y como postdata ponía, sí, la gente paga por ello, ¿no? Es como que, oye, todo es maravilloso, todo lo ha hecho la IA y acabo de crear un SaaS, cosa que antes no podría haber hecho. Al cabo de pocos días, saca otro tuit que dice que estoy bajo un ataque. Desde que empecé a compartir cómo construir mi SaaS usando Cursor, han empezado a pasar cosas raras. Es decir, consumo máximo en las claves APIs, porque supongo la clave API la tendría en el frontend y la copiarían cualquier persona que tuviera un mínimo conocimiento. La gente se está saltando la suscripción, creando cosas aleatorias en la base de datos. A lo mejor tenía una suscripción de pago para acceder a un servicio en concreto y pues a lo mejor estaba muy mal configurado y la gente pues no pagaba y podía acceder al servicio sin haber pagado nada, ¿no? Y indica que, como sabéis, no soy técnico, así que esto me está llevando más tiempo de lo normal resolverlo y dice que por ahora voy a dejar de compartir públicamente lo que hago en X. Incluso decía que hay gente muy rara ahí fuera. Entonces, este es un poco el riesgo de lo que viene a ser el vibe coding, de confiar ciegamente en lo que es la inteligencia artificial. Y también esto indica o nos viene a decir que debemos saber muy bien la herramienta que debemos escoger a la hora de querer usar este nuevo enfoque, ¿no? Por último, este chico publicó, ya dándolo por imposible, no logró nada, no era una persona técnica, diciendo en un tuit: voy a cerrar mi aplicación, Cursor sigue rompiendo cosas, partes del código o funcionalidades, y indica, chicos, teníais razón, no debería haber desplegado código no seguro en producción, simplemente voy a construir o reconstruir la aplicación en Babel, una plataforma más fácil de usar y segura para personas como yo que no son técnicas. Esto es un poco también el mensaje que nos indica que no todo es tan fácil y tan inmediato a la hora de crear una aplicación y que hay que saber muy bien las herramientas que debemos elegir para poder crear, aunque sea un prototipo o una aplicación, también dependiendo de nuestras características o nuestros conocimientos. Yo me informo mucho a través de YouTube, ya sea de noticias, de fútbol, de cosas de diseño. Estoy siempre viendo YouTube. Me sale un anuncio bastante a menudo, que no voy a decir el nombre de la aplicación, y es que el anuncio viene a decir que si tienes una idea pero no sabes por dónde empezar y tampoco sabes programar, utiliza esta app. Es como un mensaje un poco engañoso, porque te da a entender que puedes crear algo totalmente funcional, puedes incluso ganar dinero, y a lo mejor sí es posible, pero esta extrema facilidad, esta extrema inmediatez, este poco esfuerzo, quizás es un poco arriesgado, ¿no? Entonces, ahora veremos también las diferencias entre las diferentes herramientas y por qué Figma Make es una herramienta que sí que nos puede ayudar a crear prototipos con un riesgo mínimo a que nos pase lo mismo que este pobre chaval que creó la aplicación con Cursor, ya que tiene la tecnología bastante cerrada y esto de alguna manera, limita a nivel de creatividad, a nivel funcional, pero también te limita a nivel de riesgo, ¿no? Ya que si te fías ciegamente con todas estas aplicaciones y quieres crear algo sin ningún conocimiento técnico, sin saber qué herramienta estás utilizando ni nada, pues las consecuencias pueden ser eso: bugs desconocidos, datos sensibles en el frontend, desaparecen funciones, servicios bloqueados o clientes hackeados, o incluso lo que decía el chaval, que la gente se está saltando la suscripción de pago. Entonces, antes de empezar a probar este tipo de herramientas, hay que saber un poco las reglas del juego que implica un poco el vibe coding, ¿no? Y para mí lo principal, habría muchas más, pero yo he puesto estas tres porque para mí son bastante importantes, y es que lo primero es que no apagues el cerebro. Es decir, hay que pensar
y saber lo que se hace y que no puedes simplemente delegar todo todos los resultados a la inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial viene a ser un copiloto y no el piloto, ¿no? Y es un poco lo que le pasó a este chico. Dejó todo a la IA sin que tuviera un conocimiento técnico y pasó lo que pasó, ¿no? Después hay otra cosa que para mí, supongo que como vengo de la parte del frontend, porque antes de ser diseñador fui desarrollador, y es que es interesante que sepamos también leer el código. No hace falta ser expertos en JavaScript, ni expertos en React, ni mucho menos, si por ejemplo venimos del mundo del diseño, pero no está de más saber la parte técnica y saber mínimamente leer qué hace cada cosa, qué frameworks tenemos en Figma Make, por ejemplo, y qué es lo que hace Tailwind, qué es lo que hace Shadcien dentro de Figma Make. Eso es interesante sobre todo porque nos dará más capacidades y nos dará más habilidades para construir mejor y prototipar mejor. Y después, por último, también debemos valorar más opciones, no solamente a la hora de seleccionar herramientas o frameworks, sino también a la hora de crear los prototipos. Es decir, no nos debemos conformar con la primera opción, ya sea de herramienta, versión, etcétera. Y lo interesante aquí es ir iterando el prototipo, pedir diferentes formas de crear una solución o incluso también diferentes formas de resolver un problema y sobre todo también entender el porqué. Estas serían las reglas del juego que implican, habría muchas más, como digo, que implican trabajar con este tipo de herramientas bajo el paradigma o enfoque del vibe coding. Ahora veremos tipo de herramientas. Podríamos dividirla en dos principales enfoques. Por un lado, tendríamos los asistentes de desarrollo, que son o se caracterizan por ayudar a quienes ya saben programar y saben lo que están haciendo y simplemente quieren evitar tareas repetitivas. Yo me he encontrado con muchos desarrolladores y desarrolladoras que no les gusta la parte de la maquetación del CSS, entonces es perfecto para que te genere todo el CSS y te genere los estilos y te evites trabajo que quizás o no dominas o te da pereza o es un trabajo muy repetitivo. Y después están las herramientas como Figma Make, por ejemplo, que son plataformas de prototipado generativo que prácticamente te pueden crear aplicaciones ellas solas, ya que generan tanto el diseño como el código, y sobre todo están enfocadas a generar algo funcional. Sobre todo yo indico siempre y especifico que es un prototipo funcional de manera muy rápida, ya que desplegar una aplicación en producción y a través de Figma Make y que esta herramienta la tengamos como, pues eso, como una herramienta ya en producción, puede generar algún tipo de error, no está preparada, quizás al menos de momento, de la misma manera que un software o una web o una aplicación creada desde desarrollo, ¿no? Esa es la idea. En cuanto a los tipos de herramienta de asistentes de desarrollo, podríamos ver tres tipos. En primer lugar, tendríamos Cursor, que es la herramienta, es un IDE, es decir, un entorno de desarrollo integral, que es el que usó este chico sin tener un conocimiento técnico. Yo la he usado personalmente, ya que sé algo de programación y todo esto, y la verdad es que funciona muy bien. Después tendríamos también dentro de los asistentes de desarrollo plugins o extensiones, como pueden ser GitHub Copilot, que podemos insertar dentro de un editor de código, como puede ser, por ejemplo, Visual Studio Code, que por defecto no viene preparado como Cursor, que en este caso sí que ya está la IA integrada. Y después también tendríamos Cloud Code, que son agentes autónomos que podemos utilizar directamente desde la terminal. Aquí veríamos un ejemplo de Cursor. Esto es un pantallazo que viene a ser eso, un entorno de desarrollo integrado, un IDE. Estos son aplicaciones de software que todo se centraliza en una única interfaz. Es decir, tienes editor de código, compilador, depurador, la terminal, control de versiones y se distingue por la capacidad
de comprender el contexto del proyecto, interpretar la intención del developer y asistir también de forma colaborativa en la generación, modificación, refactorización del código. Esa sería la característica principal de este tipo de herramienta. Pero para la gente que no tenemos este conocimiento técnico tan avanzado o las personas que quizás sí que vienen de la parte del diseño y quieren adentrarse ya en el prototipado interactivo, etcétera, tendríamos las plataformas de prototipado generativo, como puede ser Figma Make o como pueden ser estas otras 4 opciones que tenemos aquí, que serían Bolt, Lovable, V0 y Google Stitch. Son generadores visuales, también se pueden llamar low code, no code, pero son cerradas en el sentido de que, bueno, te permiten crear una serie de características, tienes un código ya establecido como por ejemplo React, Tailwind o CSS y ir más allá ya tendríamos que pasar a la otra sección de herramientas o la otra parte de herramientas como cursor, ¿no? Entonces, estas son las herramientas ideales para los que venimos de la parte del diseño. Esto es un ejemplo de Figma Make, que es una herramienta de creación visual asistida por inteligencia artificial que nos permite diseñar interfaces y aplicaciones funcionales sin necesidad de escribir el código, aunque sí que lo podemos hacer igualmente. El usuario, por ejemplo, expresa lo que desea construir mediante lenguaje natural, ya que tenemos un chat en la parte izquierda de la interfaz y la plataforma genera de forma inmediata tanto la estructura funcional como el diseño visual. De hecho, Figma Make lo que te presenta primero es la parte visual, la interfaz de lo que ha diseñado, del prototipo que ha creado, y después tienes otra pestaña para ver el código por si lo quieres editar o entender cómo ha sido construido. Si una vez ya sabemos el tipo de herramienta que queremos utilizar, si ya sabemos un poco nuestras limitaciones, sabemos un poco cuáles son las reglas del juego, los riesgos que corremos y queremos crear un prototipo, lo ideal, en lugar de insertar prompts y ver qué pasa con Figma Make o con la herramienta que sea, lo ideal es seguir una metodología o un modelo para que podamos llegar a construir un prototipo. De la misma manera que a la hora de diseñar una web, una aplicación, un software, seguimos un proceso de design thinking, hacemos el research, etcétera. Con este nuevo enfoque sería también lo adecuado. Hay muchos modelos, hay muchas metodologías y os voy a presentar una que está dividida en 4 fases. De hecho, os voy a compartir un ejemplo de un PRD, es decir, de un Product Requirement Document, y un listado de prompts que son los que utilizaremos a lo largo de la sesión práctica. Y ahora vamos a ver la parte más teórica, pero tendréis este documento de un proyecto muy sencillo, pero de esta manera os podéis hacer a la idea. Así que ahora pasaríamos a la parte del modelo o la metodología. Aquí hay una frase que resume bastante bien lo que implica seguir esta metodología, y es que el crear prototipos con IA implica mucho más que dar instrucciones. Requiere un proceso estructurado, profundo, basado en 4 etapas que permitan después orientar a la IA con claridad, precisión y propósito. Este tipo de modelo requiere una manera de pensar más estructurada y profunda, es decir, no basta con razonar lógicamente. Es necesario quizás elevarse a una jerarquía de pensamiento que nos permita orientar después a la IA de manera efectiva, con precisión y sobre todo con propósito. Es decir, el completar este proceso nos ayudará a crear un PRD y desde el primer prompt hasta el último seguir una línea, un proceso más correcto para que el prototipo que vayamos a construir se construya bien y sobre todo con el mínimo número de prompts, que esa es la idea. Yo en el canal de YouTube he recibido muchos mensajes de que he probado Figma Make, me he gastado todos los tokens, todos los créditos, no he conseguido nada, ¿no? Es un poco también, esa es la característica de saber empezar correctamente o a lo loco, ¿no? Empezar a escribir prompts, quiero esto, quiero lo otro y al final, pues obviamente hay que guiar a la IA, ¿no? Este modelo
Empezaría con una etapa conceptual, que viene a ser como la parte más de UX, Design Thinking, etcétera, que consiste en establecer el qué quieres construir y el para quién lo vamos a construir. Es decir, sentamos las bases de la visión y el alcance del producto, ¿no? En esta fase, de alguna manera, clarificas el propósito y los límites del producto, defines el objetivo del diseño y la experiencia que quieres generar, después usando la inteligencia artificial para que después podamos generar componentes, estructuras, etcétera, ¿no? Establecemos quizás con precisión el problema que resuelve la web app, ¿vale? A quién va dirigida, los prompts que vamos a utilizar y para que los resultados estén enfocados y que sean útiles, ¿no? Esta sería la primera etapa, la etapa conceptual. Después deberíamos pasar ya a una etapa más funcional y es que lo interesante de Figma Make también es conocer la tecnología con la cual Figma Make hace posible los prototipos y son tecnologías que dentro de lo que viene a ser el desarrollo web quizás son las más demandadas actualmente, como por ejemplo pues React, Shadcien, Tailwind CSS, etcétera, o incluso Supabase para el tema del backend, ¿vale? Pero esta etapa implica o nos enfocaríamos en identificar las herramientas y las tecnologías, además de las habilidades nuestras necesarias para materializar la idea. Es como que aquí desglosamos no solamente los recursos y las habilidades requeridas, sino que también evalúas qué tecnología debe acompañar a Figma Make, en este caso. Esto también se podría utilizar si utilizas un IDE, como por ejemplo Cursor, ¿no? Ya que debemos saber qué tecnología usaremos para el frontend, para el backend y cómo se combinan y las entregas automáticas, tanto de diseño, las podemos realizar juntamente con la intervención humana, ¿no? Luego pasaríamos a la etapa estratégica, que es la planificación detallada de la estructura, los módulos y el recorrido que seguirá el usuario. Aquí podemos hacer o pensar en casos de uso, flujos de usuario principales, user histories, etcétera. Es una etapa más de UX, ¿de acuerdo? El diseño y el desarrollo comienzan ya quizás a fusionarse en un solo flujo de trabajo. Y aquí es donde se empieza a organizar la aplicación en módulos claros, en funcionalidades, en escenarios posibles, ¿de acuerdo? Para que la experiencia que tenga el usuario sea más fluida y funcional. Y finalmente terminaríamos con la etapa adaptativa o iterativa, ya que la inteligencia artificial, o en este caso Figma Make, nos puede generar funcionalidades, nos puede crear el diseño, toda la parte del UI. No está de más que una vez tengamos el concepto claro de lo que queremos construir, cómo lo vamos a construir y qué herramientas vamos a utilizar, ya que también debo decir que en Figma Make podemos instalar librerías externas que no vienen por defecto, lo cual da un plus a la herramienta, ¿vale? Esta etapa, sobre todo, es una etapa de optimización continua para poder diferenciar el producto, diferenciarlo del resto y, sobre todo, elevar la experiencia del usuario una vez tengamos el MVP, ¿vale? Lo mínimo, saber qué es lo que podemos llegar a construir en etapas posteriores. Aquí finalmente planteas, ¿no?, las opciones y las estrategias para diferenciar el producto. Y sobre todo aprovechas las automatizaciones y las herramientas inteligentes para iterar de forma rápida, personalizar experiencia, mantener el control visual y sobre todo probar, ya que esto nos permite ir probando de forma casi instantánea si lo que estamos construyendo se adapta realmente al usuario, ¿no? Y de esta manera podemos ir haciendo un recorrido para ir mejorando el producto en base a lo que el usuario necesita. Estas 4 etapas, ¿no?, que es un proceso que es recomendable seguir antes de empezar a trabajar con Figma Make, ¿no? Genera un PRD, que es el Product Requirements Document. Este PRD, os tengo aquí la URL, lo vamos a ver brevemente. Aquí tendría el PRD. Es un archivo de Notion y es un ejemplo de lo que una vez terminadas estas 4 fases, ¿no?, del proceso creativo,
lo plasmamos dentro del documento y tendríamos precisamente el ejercicio que vamos a hacer con Figma Make, que es Glyph Studio, que viene a ser una herramienta simplemente para visualizar iconos y poderlos descargar en formato SVG. Algo muy sencillo, pero de esta manera queda claro, ¿no? Aquí podríamos ver cómo tenemos la primera etapa, la etapa conceptual, que el objetivo es diseñar un prototipo, una web visual que permita explorar, personalizar y descargar iconos SVG de forma inmediata, sin necesidad de código ni edición manual de archivos, utilizando Figma Make como entorno principal. Veríamos los problemas a resolver, los usuarios principales, ¿de acuerdo? No vamos a leer todo, ¿vale? Simplemente lo tenéis para echarle un vistazo. Aquí también veríamos la propuesta de valor, el resultado esperado de lo que queremos hacer. Pasaríamos después a la etapa funcional, donde definimos la estructura técnica, las herramientas y limitaciones del producto para su correcta implementación dentro de Figma Make. Las herramientas y tecnologías, pues obviamente utilizaremos Figma Make, React, que es todo lo que construye el frontend y la estructura de Figma Make, Tailwind CSS para los estilos, Shadcien UI para los componentes y Lucid React, que es la librería de iconos, ¿no? Aquí veríamos también las capacidades técnicas requeridas, los datos procesados y las limitaciones. Es importante también especificar las restricciones o limitaciones que tiene el producto, porque si no lo haces, quizás la IA va por su lado y te crea algo que no lo has pedido, ¿no? Y aquí le estamos diciendo que no tiene que tener un backend, no tiene que tener autenticación, no tiene que tener base de datos, etcétera, ¿no? La etapa estratégica, definimos las funcionalidades principales, ¿no? Una grid visual responsive de iconos, búsqueda en tiempo real, filtros por categoría, selección de icono con una vista amplia, panel de personalización, etcétera. Aquí tendríamos, por ejemplo, el flujo principal del usuario. Es todo muy resumido, pero de esta manera nos podemos hacer la idea cómo cada una de las etapas tiene un sentido a la hora de construir un prototipo y poderlo ejecutar, ahora lo veremos, en Figma Make. Y después tendríamos la etapa adaptativa o iterativa, que ya serían pues, funcionalidades que en algún momento pueden, oye, a ver si, yo sé, por ejemplo, generación de iconos asistidos por inteligencia artificial, ¿no? Algo experimental, pero oye, para ello necesitaríamos primero el MVP, ¿vale? Y este sería el resumen, ¿vale? Con una conclusión de lo que viene a ser el PRD siguiendo estas 4 fases que hemos visto. Por otro lado, también os comparto esta otra URL que a través del PRD hemos creado una serie de prompts, también divididas por 4 fases. Como digo, este es el documento de los prompts, donde tendríamos el prompt que insertaremos dentro de Figma Make, que es la fase 1, la estructura, el layout base, ya que es importante no pedirlo todo a la vez, sino hacerlo por diferentes fases, porque si no, seguramente se olvidará algo. Le pasamos el contexto, le pasamos la estructura que queremos hacer, es decir, el output que esperamos, y después también las restricciones, es decir, de momento le decimos, mira, solo estructura visual, ¿vale? Esta sería la idea. UI, le pediremos que tengamos una versión light, una versión dark, ¿de acuerdo? Después tendríamos la fase 3, que es la fase funcional, que aquí ya le pedimos la funcionalidad de búsqueda, de filtro, de personalización, y finalmente le pediríamos la fase 4, que es la funcionalidad principal, que es la exportación de ese icono seleccionado y configurado en formato SVG. Estos serían los prompts que vamos a utilizar, ¿vale? Volvemos un momento a la presentación y luego volvemos y lo miramos cuando hagamos el ejercicio. En cuanto a lo que comentábamos de lo que viene a ser el stack tecnológico o la tecnología que está dentro de Figma Make y que hace posible que los prototipos sean funcionales, lo podríamos dividir en frontend y backend, aunque todo esté integrado dentro de la misma plataforma. No hay tanta diferencia, ya que el backend en este caso no lo podemos tocar, ¿de acuerdo? El frontend sí. Ahora lo veremos, ¿no? En cuanto a la tecnología, como digo, aquí tendríamos la parte del frontend, que la estructura se crea a través de React. En cuanto al UI, Figma Make parte de Radix UI, que Radix UI es la base de Shadcien.
Radic UI es un conjunto de componentes UI primitivos que son sin estilos, accesibles y que esto hace posible que Shad100, que es una extensión, lo use como motor para estilizar y ensamblar componentes personalizados junto a Tailwind CSS, que vendría a ser el siguiente framework o herramienta, que es un framework de CSS considerado utility first, ya que no insertas clases, sino que insertas utilidades. Bueno, los que vengáis del frontend seguramente lo sabréis muy bien. Y esto lo que hace es proporcionar una gran cantidad de clases predefinidas de bajo nivel para que, por ejemplo, podamos establecer un color de fondo, un corner radius, un padding, un margin, una separación entre diferentes elementos. Pues eso es gracias a Tailwind CSS. Después tendríamos Lucid Icons, que es la librería integrada para todo lo que viene a ser la iconografía. Creo que tenemos más de 1000 iconos. La verdad es que, además, están bastante bien. O sea, no son espectaculares, pero cumplen la función. Y después también tendríamos Recharts, que viene a ser otra librería de JavaScript, o sea, basada en React, y en D3 también, que es una librería de gráficos, que nos sirve para visualizar datos, ya que habréis visto, si a lo mejor no habéis navegado por la comunidad de Figma dentro del apartado de Figma Make, veréis muchos dashboards con gráficos de barras, circulares, etcétera. Pues esto es gracias a Recharts, que ya viene integrado dentro de Figma Make. Y por otro lado tendríamos Supabase, que es una plataforma para el tema del backend, que nos sirve como alternativa, por ejemplo, a Firebase, maneja PostgreSQL, tenemos autenticación, storage, etcétera, y nos sirve, por ejemplo, si queremos hacer un login o una base de datos, insertar mediante un formulario usuarios o data, pues Supabase nos sirve para eso. Esta sería la tecnología más importante que tiene Figma Make por defecto. Y como no, tendríamos los prompts, que es lo que hemos visto, que viene a ser como el lenguaje de diseño o desarrollo, ¿no? Los prompts son el motor del workflow y nos traducen la intención y el contexto creativo a una acción concreta para que la IA, ¿vale? Permitiendo pasar rápidamente de la idea al prototipo, ya sea código o diseño terminado. En cuanto a la estructura del prompt, ya estaríamos terminando con la parte teórica y ahora pasaríamos a la práctica. Seguramente habréis visto o habréis escuchado como el perfil del prompt engineering, la ingeniería de prompts, etcétera. Y lo que sí que es cierto es que cuanto mejor sea el prompt y más estructurado esté, ya sea tanto para Figma Make como para cualquier otra herramienta con modelos de IA, mejor, ¿no? Y yo aquí diferencio 4 partes que debe tener la anatomía del prompt, a pesar de que muchas veces también he escuchado el rol, ¿no? Aparte de estas 4, el rol que debe adoptar la IA. Quizás en este caso no es necesario introducir aquí la parte del rol, es decir, compórtate como un asistente experto en UI para hacer lo que sea, ¿no? Quizás para este tipo de herramientas no es necesario, pero la tarea o el propósito, obviamente, sí que es necesario, es decir, es la acción o el objetivo principal que esperas que la IA realice, en este caso Figma Make, y define concretamente qué quieres que diseñe, analice, adapte o resuma, ¿no? Después tendríamos el contexto. También es importante entrar en contexto. Por ejemplo, el primer prompt que utilizaremos, decimos que queremos crear una aplicación de este tipo, ¿no? Y además también le pasamos el contexto inicial de lo que queremos en el primer prompt, ¿no? Es la información de fondo que ayuda a situar la tarea en un escenario específico, ¿vale? Importante también las restricciones. En el primer prompt le decimos que no añada funcionalidad. Es decir, esto hay que remarcarlo, sobre todo porque si a lo mejor entiende que estamos creando una interfaz con una funcionalidad concreta, porque ya tiene el UI, los estilos y la estructura para hacerla, es posible que la añada si no la pedimos y a lo mejor esto, sobre todo a la hora de corregirlo, a la hora de identificar el control de versiones,
es más complicado, ya que si queremos volver a una versión anterior nos estamos cargando la funcionalidad, etcétera, y por eso las restricciones en este caso son importantes, ¿no? Y después, por último, el formato o el output que debemos indicarle qué es lo que debe presentar, el resultado que nos devuelve la IA, que puede ser una lista, una tabla, un prototipo, código editable, etcétera. ¿Vale? Entonces sería la estructura que podríamos seguir o es la recomendada a seguir a la hora de crear prompts. Yo me he encontrado con mucha gente que indica, quiero una app de clases de yoga con esto y lo otro, y es un prompt muy pobre, que a lo mejor sí que te construye porque la IA cada vez está más preparada, pero te estás dejando cosas, ¿no? Entonces esa un poco sería la idea de crear un prompt bien estructurado. Y esto lo que implica es un nuevo proceso creativo, que he creado aquí un gráfico. Es muy sencillo, pero supongo que nos servirá un poco para entender cómo podemos trabajar, ¿no? Y a partir de la idea, a partir del PRD, ¿vale? Le pedimos un prompt. Este prompt tiene un resultado que lo probamos. El resultado puede ser correcto o no nos puede gustar, ya que la guía también tiene fallos, ¿no? Si es correcto, ese resultado lo añadimos como una versión dentro del control de versiones y volvemos a pedir una nueva funcionalidad mediante un prompt, ¿no? Si el resultado no es el esperado, si falla algo, debemos depurarlo, no añadirlo al control de versiones y de esta manera ir iterando así sucesivamente, tanto si es un resultado correcto, el que esperábamos, como si no, ¿vale? Esta sería la idea de ir trabajando en este caso con Figma Make y que es posible que a lo largo del ejercicio nos encontremos con un resultado que es el que esperábamos y a lo mejor otro resultado que ha hecho algo que no le hemos pedido precisamente porque a lo mejor la restricción que estamos indicando no es la adecuada o no hemos pensado en una restricción específica. Es posible que suceda eso. Ahora ya pasaremos a la práctica y abro Figma. Lo primero que vamos a hacer es, estoy yo aquí en un proyecto, ¿de acuerdo? Abrimos el desplegable y tenemos aquí como última opción Figma Make, ¿vale? Que directamente nos lleva a la pantalla inicial, al canvas de Figma Make, donde podemos insertar directamente un prompt aquí para que empecemos a trabajar. Pero no es lo que vamos a hacer, ¿vale? Lo que vamos a hacer previamente es ver un poco qué es Figma Make, cómo está estructurado a nivel de la interfaz y de esta manera quizás lo entenderemos mejor a nivel conceptual. Si nos vamos aquí arriba, tenemos el icono de Settings, que al clicar lo que podemos hacer es ver diferentes opciones dentro de este desplegable. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, primero es clicar en Experimental Models, que lo interesante es hace aproximadamente un mes o un mes y poco, Figma Make ha insertado esta opción para ir probando diferentes modelos de IA, ¿vale? Para que podamos conseguir quizás resultados diferentes, ¿no? Hace poco insertaron Gemini 3 Pro, que si no recuerdo mal es el modelo de IA más avanzado que ahora mismo tiene Google, ¿vale? Que lo sacaron también hace relativamente poco, ¿vale? Que lo podemos seleccionar. Después tenemos Gemini 3 Flash, ¿vale? Que es otro modelo, ¿vale? O si no, el modelo que nos viene por defecto, ¿vale? Podemos seleccionar el modelo que queramos y esto entra dentro de lo que viene a ser los tokens o créditos. Me he olvidado de decir que yo estoy en una cuenta profesional, que es una cuenta de pago. Pero si entráis dentro de una cuenta starter, que es la gratuita, quizás esto de los modelos, no sé si os aparecerán tantos modelos, creo que sí, que los podéis seleccionar. Y además también debo deciros que los prompts que insertaremos lo podéis utilizar desde cualquier tipo de cuenta, gratuita, de pago, de la que sea. Lo he hecho pensando en eso, ¿vale? Si queréis podéis seleccionar el Gemini 3 Pro, ¿vale? ¿No? Yo dejaré el default. Si le seleccionamos este modelo, nos aparece este icono por aquí, no sé si lo veis bien, ¿vale? Que es como una probeta de estas así de prueba, ¿vale? Como que tenemos un modelo experimental habilitado. Yo lo dejaré por defecto. Si alguien quiere seleccionar el modelo Gemini 3 Pro, adelante. Ya que estamos aquí,
lo interesante de Figma Make es que aquí tenemos también el apartado de dominios, es decir, podemos conectarlo a un dominio, podemos publicarlo, el proyecto que tengamos, con una URL y compartirlo y hacerlo público, ¿de acuerdo? Y después aquí vemos cómo tenemos aquí Supabase, tenemos también NPM, que podemos instalar paquetes de Node externos a lo que nos da por defecto Figma Make, lo cual nos da más posibilidades. Y después también podemos conectar este proyecto con algún repositorio en GitHub, pasarlo al equipo de desarrollo, por ejemplo, ya que Figma Make por defecto, la tecnología que nos ofrece es para desarrollar web apps, ya que lo hacemos con React. Pero podemos diseñar pensando en una aplicación mobile, ¿vale? Entonces, esto después lo podemos pasar a un repositorio para que el equipo de desarrollo lo adapte a una versión mobile, ¿vale? Esa sería también la idea, ¿vale? Y otra cosa que quiero enseñaros es que nos vamos otra vez a la pantalla inicial, ¿vale? Y clicamos, por ejemplo, en Access Code Editor. Esto sería la interfaz. De entrada vemos el código y la pestaña de preview, que obviamente ahora mismo no tenemos nada, ¿vale? No tenemos nada. La pestaña de código observaremos cómo tenemos diferentes carpetas, ¿vale? Y por defecto, cuando hablábamos de la tecnología que tiene Figma Make, es que ya tenemos unos componentes predefinidos, que son los componentes que encontramos en Radix UI o Shad100, que son los componentes que por defecto utilizaremos en Figma Make. Los podemos adaptar según los estilos. Pero esta sería la librería de componentes. Y después, por otro lado, también tendríamos los estilos de CSS aquí en theme.css, que hace posible que tenga un estilo predefinido. Esto lo podemos actualizar, lo podemos cambiar de tal manera que poder tener un estilo diferente al que Figma Make nos da por defecto. Pero es interesante saber cómo tenemos unas variables de CSS que podemos actualizar tanto para una versión light como para una versión dark. Esa sería la idea. Hay otras opciones por aquí que iremos viendo ahora. Aquí podríamos descargar el código, etcétera. Pero ya sabiendo todo esto, aquí es donde podemos leer el código, lo que haremos es quedarnos aquí, ¿de acuerdo? Y justamente aquí tendríamos la barra lateral izquierda, donde ya insertaremos el primer prompt. Aquí tendríamos otras herramientas que también están muy bien, como añadir contexto mediante el protocolo MCP, lo podemos conectar con Notion, etcétera. Yo ahora lo tengo habilitado. En este caso no lo probaremos. Aquí podríamos insertar librerías que tengamos nosotros en Figma Design para que el diseño se adapte a los estilos, a los tokens, a los componentes que tenemos en nuestras librerías de diseño y que se adapte a lo que hemos creado, a nuestro Design System, por ejemplo. O después también, bueno, en este caso está deshabilitado, poder añadir también imágenes o incluso un frame procedente de Figma, ¿vale? Habiendo visto este resumen genérico de lo que es Figma Make, lo que voy a hacer es copiar el primer prompt, que es el que corresponde a la fase 1, estructura layout. No hace falta que copiéis el título, ¿de acuerdo? Yo copio el prompt, lo inserto justamente por aquí y observamos cómo tenemos el prompt dentro, que le decimos que voy a crear una librería web de iconos descargables llamada Graphic Studio, etcétera. Aquí tendríamos el prompt. Una vez insertado, clicamos en este icono de aquí y observamos cómo en la barra lateral izquierda se nos inserta este prompt y ya enseguida vemos cómo Figma Make va procesando la información y ya nos va indicando lo que va a hacer. Es decir, voy a crear la estructura base de Cliff Studio con un layout limpio, bien organizado. Empezaré verificando las dependencias y luego construir los componentes de forma modular. Todo lo que vayamos pidiendo a Figma Make y la respuesta que obtengamos lo veremos en esta barra lateral. Además, también vemos cómo va implementando y va generando el código para que tengamos un prototipo funcional, ¿de acuerdo? En cuestión de pocos segundos.
Y vamos viendo cómo ahora mismo nos presenta la versión 1 del prototipo tal y como le hemos pedido. Es decir, una barra lateral con el filtrado, una grid de iconos y una barra también lateral derecha para la vista y personalización que de momento está vacía, ya que lo hemos especificado en la restricción. Si leemos la respuesta, es interesante que la leamos siempre para saber qué es lo que ha creado y si realmente respeta lo que le hemos pedido a través del prompt, ¿no? Y nos dice que ha creado la estructura base de Glyph Studio con un layout limpio, profesional. La aplicación cuenta con 5 componentes principales organizados de forma modular. Un header con el logo y toggle de tema, un sidebar izquierdo con 10 categorías visuales, una barra de búsqueda, una grid responsive con 36 iconos de Lucid Icons, un panel derecho de personalización vacío por ahora, y el diseño está completamente estructurado con espaciado consistente, jerarquía clara y preparado para añadir funcionalidad en fases posteriores, ¿vale? Es decir, si ahora mismo clicamos, vemos cómo no tiene ninguna funcionalidad. Si clicamos aquí en la luna, vemos cómo no pasamos del modo light al modo dark. Es decir, ha respetado bien lo que le hemos dicho. Interesante, si nos vamos al código, ¿de acuerdo? Un momento, esto también lo podríamos editar. Es decir, aquí podríamos poner en lugar de Gray 50, Gray 400, ¿vale? Y podríamos ir viendo lo que va cambiando, que en este caso no sé qué ha cambiado, pero bueno, ha sido de prueba, ¿vale? Lo dejamos en 50. Interesante saber cómo se han creado unos componentes, el header, el sidebar, el search bar, el icon grid y el panel de customización, que están insertados dentro del archivo principal, que es el app.typescript, ¿de acuerdo? Aquí es donde se van creando los componentes. Estos componentes han sido creados nuevos y justamente los tenemos por aquí. Si clicamos encima del archivo, vemos cómo accedemos directamente al componente, ¿vale? Para también poderlo modificar en el caso que queramos. Volvemos al preview, tendríamos aquí la primera versión, decimos que OK, y ahora insertaremos la segunda, ¿vale? Copiamos el segundo prompt, que es la fase 2, que es la estética, el UI visual, light y dark. Aquí le pedimos, sobre todo, que tengamos la implementación del modo light y modo dark en toda la interfaz, es decir, en fondos, textos, superficies, y además usa tipografía clara, legible, aplicada, etc. Así que lo copiamos, vamos a ver qué tal, lo insertamos dentro del chat, ¿de acuerdo? Lo pegamos y clicamos justamente en este botón para que vaya procesando. Esto tendríamos aquí la versión 2 ya, está generando la versión, en este caso 2 porque he hecho un cambio, pero si por ejemplo hay algún cambio, alguna versión que no nos interesa, podríamos clicar en esta flecha de vuelta para restaurar el prototipo y volver a la versión en cuestión, por si hay algo que no nos cuadra o no nos interesa, ¿vale? Vamos viendo cómo va generando todo el código y nos indica que voy implementando la estética visual, voy a mejorar la estética visual implementando un sistema de temas claro y oscuro consistente con el diseño minimalista y profesional inspirado en Lucid, ¿vale? Nos va redactando el resultado y ya tendríamos la versión 3. Vemos cómo además la interfaz se carga. En principio estaría todo igual y vamos a ver si pasa del modo light al modo dark y efectivamente al clicar en este icono de aquí, pasa de la luna y el sol, cambia toda la interfaz a un modo oscuro, que en este caso me gusta incluso más a mí personalmente que el modo claro. O sea que lo dejaremos de momento así. Observamos cómo tenemos todo intacto, es decir, la lista de categorías, ¿vale? Interfaz, comunicación, comercio, favoritos. Aquí una barra de búsqueda que de momento no busca nada. Y la grid de iconos. Y aquí la vista y personalización. Tendríamos la versión 3 y nos indica que ha implementado sobre todo el tema de claro y oscuro.
El resultado, por ejemplo, incluye paletas de color neutral, consistente, bordes sutiles, sombras, etc. Este sería el resultado. Vamos a probar, por ejemplo, con la fase 3 ya que la fase 2 era bastante sencilla y no le estábamos pidiendo nada. Y la fase 3, en este caso, es la funcionalidad de búsqueda, filtros y personalización visual. Aquí lo que estamos pidiendo es que ya genere más funcionalidad para que podamos personalizar el icono, hacer una búsqueda, algún icono que tengamos en mente y a ver qué tal funciona. Copiamos el prompt, lo insertamos aquí dentro y vamos viendo cómo esto también se añade al histórico de versiones. Lo que no hemos probado es la versión responsive, ahora lo probaremos. Más que nada porque si hay alguien que quiera hacer una aplicación o un prototipo mobile, es posible sin ningún tipo de problema y lo podemos adaptar y ahora lo veremos. Bueno, de hecho lo voy a probar ahora y es que justamente por aquí tenemos diferentes iconos y aquí hay uno que los que lo hayáis probado pues ya sabréis de qué va y tenemos el Mobile Preview. Al clicar vemos cómo en este caso tenemos la vista mobile, ¿vale? Pero no se adapta tal y como nosotros queríamos, ¿vale? Es muy raro el mobile aquí, ¿vale? Esto lo podemos mejorar en un prompt correctivo, ¿vale? De momento lo devolvemos a la versión desktop y lo pasaríamos a la versión dark. Quizás este tercer prompt puede tardar un poco más, ya que cuando le pedimos funcionalidades, ya sea de búsqueda, filtrado o incluso personalización, en este caso visual de los iconos, es posible que deba implementar más lógica y los prompts puedan tardar más o menos. Si alguien se queda sin créditos, le aparecerá justamente un mensaje por donde está apareciendo el código de que ha terminado los créditos si estás en la versión gratuita, al menos al día de hoy, a no ser que hayas utilizado mucho Figma Make durante el mes de enero y ya te los hayas fundido todos, ¿vale? Te aparecerá ese mensaje y lo puedes retomar al día siguiente. Yo como estoy en una cuenta profesional y tampoco lo he utilizado mucho este mes, creo que no me dará problemas, ¿vale? Tendríamos la versión 4, a ver si nos aparece el preview. Esto también puede pasar y es que a veces cuando le pedimos funcionalidades nos lanza errores. Cuando nos lanza algún error, además también tenemos, no sé si es visible por aquí, ¿vale? Tenemos una consola y nos indica el tipo de error que se está generando. Como cuando trabajamos con código, también la consola nos indica el tipo de error, incluso la línea, qué es lo que está pasando, ¿no? Esto está bien porque de esta manera también sabemos cómo poderlo corregir en el caso que lo queramos, pero lo que nos ofrece Figma Make es que si aparece error, aquí se han detectado 6 errores, justamente aquí al lado tenemos un botón, podemos pedirle que lo arregle. Es decir, generaríamos una nueva versión con los errores corregidos. Así que clicaremos en Fix for Me y pasaríamos de la versión 4, en este caso, a la versión 5 para que los errores se corrijan. Este tipo de errores que han pasado ahora, a mí me han pasado personalmente varias veces cuando les estoy pidiendo a Figma Make, una vez está implementado el layout, la estructura, el tema visual, le pido funcionalidades avanzadas y es posible que pase eso. ¿Vale? Ahora mismo tendríamos la versión que nos da, no encontramos ningún icono porque, a ver si nos vamos aquí, interfaz, nos han encontrado iconos, no tenemos iconos, o sea, no podemos probar ahora mismo nada. Y vamos a leer a ver qué es lo que ha podido pasar. Nos dice que ha visto el problema al importar todos los iconos de Lucid. Algunos valores no son componentes de React válidos. Voy a filtrar solo los componentes válidos. He corregido el error filtrando solo los componentes de React válidos de Lucid Icon. Ahora la aplicación incluye cualquier función, helper o valor que no sea un componente de icono real, verificando que tenga la propiedad display name que todos los iconos de Lucid tienen, ¿vale? El problema está que ahora mismo no podemos visualizar los iconos. Entonces, esto lo que podemos hacer
Entre la fase 3 y la fase 4 ha habido un error y es que podamos ver los iconos, ¿de acuerdo? Lo que le voy a pedir ya fuera de la estructura es que nos añada los iconos ya que no se ven dentro del componente de Icon Grid, que es justamente este que tenemos por aquí. Así que lo copiamos y le decimos que no puedo ver los iconos o la lista de iconos dentro del componente Icon Grid. Soluciona el problema para tener el listado de iconos como al inicio. Clico Enter, le añado este prompt. Es un prompt bastante sencillo y vamos a ver qué es la solución que nos da. ¿Vale? Vemos cómo está haciendo un listado de iconos, ¿vale? Los está escribiendo en código y ahora veremos si realmente lo hace posible o no. Es posible que tarde también unos segundos y lo tengamos en breve. Nos va avisando que voy a revisar qué iconos están disponibles en la versión instalada de Lucid y ajustar las importaciones. Así que esto lo va corrigiendo. El problema de estos errores que normalmente pueden suceder es que esto hace que se gasten tokens y créditos de IA. Entonces, si tenéis la cuenta gratuita, a lo mejor si desde el principio insertáis todos los prompts y pedís las mismas correcciones que estoy pidiendo yo, quizás durante el día se puedan acabar los tokens diarios, pero lo podéis retomar al día siguiente. Vale, ahora ya nos aparecen los iconos y de hecho, justamente esto está bien porque nos habíamos quedado dentro de la barra lateral en el filtro o la categoría de tiempo y precisamente vemos cómo ha filtrado correctamente y nos está indicando diferentes iconos, pues un calendario, un reloj, el sol, la luna, la nube, un reloj, etcétera. ¿Vale? Si nos vamos a todos, ¿vale? Pues tendríamos todos los iconos. Si seleccionamos uno, que es lo que hemos pedido, clicamos justamente por aquí y vemos cómo ahora mismo en la vista previa tenemos un panel de configuración que es precisamente lo que habíamos pedido en el tercer prompt, que lo podamos configurar, pero como por defecto el icono en el preview sale de color negro, no nos aparece en el preview. Nos tendríamos que ir al modo light y aquí sí que lo observamos correctamente, ¿vale? Esto puede ser también un prompt correctivo más allá de los que ya tenemos estructurados dentro de esta guía. Vamos a ver qué tal funciona. Si lo pasamos a 24 píxeles, observamos cómo el icono se reduce, a 36 va aumentando, 48, 60, 72 y 98. También le hemos pedido que además del tamaño podamos modular el grosor. Y aquí tenemos un slider que funciona correctamente y vamos modulando el grosor del icono. En cuanto al color, tenemos colores predefinidos como el color azul, el violeta, el rojo, el verde, o incluso aquí también tenemos un color picker que lo podemos modificar tal y como nosotros queramos sin necesidad de seleccionar un color preestablecido. Muy bien, esta sería la funcionalidad principal que le hemos pedido justamente en el prompt número 3. Si cambiamos a otro icono, ¿vale? Vemos cómo la configuración se mantiene, es decir, aunque cambiemos el icono, se mantiene el tamaño en píxeles y el grosor en 2,5 píxeles. Y así sucesivamente con todos. Si lo cambiamos de categoría, vamos viendo cómo todo se ajusta correctamente. El tema está que no nos aparecen los nombres de los iconos, con lo cual eso puede dificultar el filtrado por nombre, pero si buscamos por ojo, en el filtro de aquí, en inglés, vemos cómo nos aparecen los dos iconos correspondientes a el ojo, ¿vale? Aquí sí que nos aparece el nombre, justamente por aquí, o el ojo off,
eye off, que es justamente con esta línea que lo bloquea, que sería un icono, por ejemplo, para los inputs de password utilizado. A partir de aquí lo podemos modificar. Vale, estupendo. Pues bueno, de momento vemos que funciona todo correcto. Espero que a vosotros, los que estéis probando y vosotras también. Y ya por último insertaremos el último prompt, que es el de la fase 4, después de estas dos correcciones que le hemos pedido, que será añadir la funcionalidad final de exportación en formato SVG. Una vez seleccionemos el icono, le digamos que el tamaño que queremos que tenga, es decir, 98 píxeles, por ejemplo, el grosor y el color, poderlo exportar en formato SVG y poderlo utilizar, por ejemplo, en un archivo de Figma Design. Así que copiamos el cuarto prompt, clicamos en la caja de texto, lo pegamos, estaría aquí, y justamente lo insertamos. Se me ocurre también otra cosa para ver qué otras opciones nos ofrece Figma Make relacionadas con Figma Design. Y es que, como vemos que no está añadiendo el nombre del icono, lo que podemos hacer es que en lugar de pedirlo esto mediante un prompt que añada el nombre, insertarlo dentro de un archivo de diseño, modificarlo en el diseño y a partir de ahí subirlo para que lo actualice tal y como lo hemos diseñado. Ahora lo veremos, que esto es una característica bastante chula en el sentido de que podemos pasar esto a diseño y después actualizarlo y volverlo a pasar a Figma Make. Y de esa manera iteramos en función de nuestros gustos estéticos sin depender tanto de lo que nos genera la IA por defecto. Ya tendríamos la versión 8 en este caso. Observamos cómo ha añadido el botón de Download SVG y Copy SVG. Si leemos brevemente lo que nos indica Figma Make en la barra lateral, nos dice que ha implementado la funcionalidad completa de exportación de SVG con dos botones. A lo mejor ahora clicamos y falla, ¿eh? Es posible. Pero bueno, de momento lo tenemos a nivel visual. Tendríamos en Download SVG, que es la descarga del icono en el archivo SVG, y después Copy SVG para copiar el código SVG al portapapeles con feedback visual y si seleccionamos la estrella, vamos a poner 72 píxeles, el grosor que sea de 1 píxel y el color lila. Clicamos aquí y efectivamente se nos abre la ventana para descargar star 72 píxeles.svg y lo guardamos en descargas. Funciona, no nos lanza ningún error. Si abrimos la consola clicando en este icono, está todo perfecto. Y si ahora, por ejemplo, copiamos Copy SVG, ¿vale? Aquí sí que nos lanza un error, lo que decía antes, ya que lo observamos justamente por aquí. Y aquí en la consola también nos está diciendo que por temas de seguridad y de permisos lo está arreglando, ¿vale? Esto es posible que os pase también, así que vamos a ver ahora. Copy, vale. Nos sigue apareciendo el error, clicamos en Fix for Me, ¿vale? Para crear otra versión, en este caso para que solucione la funcionalidad del Copy SVG y abriremos, por ejemplo, un archivo de Figma Design para ver si el SVG, el formato, se copia correctamente. Vemos que la descarga en formato SVG funciona bien, al menos en mi caso, a lo mejor en vuestro caso, si lo habéis probado, también os puede dar un error. Siempre que da un error, os aparecerá el botón de Fix for Me para solucionarlo. Vamos a probar ahora. 72 píxeles, por ejemplo, 1 píxel, color lila, copio SVG, nos indica que ha sido copiado. Clicamos aquí, un archivo de diseño, un botón derecho, Pass Here, y efectivamente ya tendríamos el icono. Y de esta manera tendríamos una herramienta que podríamos utilizar en Figma Design para filtrar iconos dentro de la librería de Lucid Icons, configurarlos de tal manera y poderlos importar dentro de Figma Design. Observamos, nos inserta un frame, tendríamos el vector, que es la estrella. En este caso sí que veo que el número del grosor de píxeles, el stroke width es de 3. Bueno,
Lo podríamos revisar. En este caso es un píxel, no 3. Podríamos mirar a ver qué tal es, pero bueno, de momento no tocaremos nada. Ya que hemos abierto el archivo de diseño, hay una herramienta o una funcionalidad que está bastante bien, que es justamente por aquí arriba, que al lado del avatar tenemos el icono de Copy Design, ¿vale? Que lo que hacemos es copiar toda la interfaz que nos aparece ahora mismo, ¿no? Al clicar, estamos copiando todo esto y si nos vamos al archivo de diseño, eliminamos el icono, clicamos con botón derecho, Pass Here, vemos cómo se nos copia todo el prototipo dentro de un archivo de diseño, tal y como lo teníamos en ese momento que hemos hecho la copia. Esto es un frame que está compuesto por diferentes frames. Además, se le aplica correctamente el auto layout, tal y como podemos observar en la barra lateral, ¿vale? Y lo que voy a hacer, por ejemplo, es seleccionar esta primera caja de aquí. La voy a trasladar por aquí. Le hago un poco de zoom. Le voy a quitar un momento el auto layout. Le voy a añadir un texto. Voy a decir icon name, ¿vale? Lo pongo por aquí. Y ahora copio este frame, ¿vale? Y nos vamos, por ejemplo, aquí. Clicamos con botón derecho y copiamos este frame y le diremos que por cada card de icono añade el nombre correspondiente al icono. Y con esto ya veremos a ver si lo añade, ya que para filtrar sería de gran ayuda poder saber el nombre del icono en concreto, ¿no? Y con esto, si terminamos ya con el prototipo, hemos visto cómo funciona, cómo podemos crear un prototipo más o menos funcional. Sí que habría que pulir diferentes aspectos, ¿no? Pero de esta manera hemos visto cómo generar tanto el layout, cómo nos pasa del modo light al modo dark y a través del diseño que hemos insertado. Es decir, este diseño es mínimo, es decir, hemos hecho simplemente una tarjeta, pero podríamos crear toda la interfaz y pasarla a Figma Make, es decir, todo el prototipo que tengamos o un mockup de fidelidad media, por ejemplo, y a partir de eso Figma Make también lo reconoce y podría crearnos el prototipo, ¿vale? Le hemos pedido que añada el nombre, ha modificado algo la tarjeta, pero ahora mismo tenemos tanto el icono como el nombre que a nivel de usabilidad es mucho mejor también tener este nombre, ¿vale? Y poco más, esto sería la práctica. Vamos viendo cómo filtra, todo bien, todo correcto, podemos descargarlo, copiarlo en formato SVG. Hay otra cosa y es que, por ejemplo, si nos vamos al código, aquí arriba tendréis la carpeta de guidelines, ¿vale? Con el archivo guidelines.md. En este caso, no solamente podemos añadir variables CSS, como encontrábamos en el archivo themes.css, que ven las variables dark y light mode, sino aquí podemos especificar cómo queremos que sea, por ejemplo, el tamaño de tipografía. Que el H1, por ejemplo, tenga un tamaño de 98 píxeles, del font weight sea de 900, etcétera. Y todo se puede especificar aquí mediante texto. Es decir, este texto es el que nos sale por defecto, ¿vale? Igual que las variables, pero aquí también podemos insertar indicaciones mediante texto para que se comporte, sobre todo, los estilos de una manera determinada. Es decir, si indicamos aquí que queremos un botón rojo con texto verde, ¿vale? Lo va a hacer, ¿vale? A pesar de que tengas variables o estilos ya predefinidos, ¿vale? Esto también para que lo tengáis en cuenta. Y si, por ejemplo, se quiere, dentro de la carpeta de styles, justamente por aquí, han aparecido más archivos de .css de los que aparecían hace un mes y pico. Y es que si, por ejemplo, queréis insertar una fuente tipográfica concreta para que aplique a toda la web,
o incluso directamente desde aquí crear una variable tipográfica, es decir, yo que sé, la variable inter o manrope, etcétera. Podemos insertar las fuentes tipográficas de Google, ¿vale? Mediante la URL, importar la URL, e incluso declarar un root aquí de CSS para que todo el prototipo tenga una fuente tipográfica específica y no la que nos da por defecto Figma Make, que creo que es inter, igual que tenemos en diseño, ¿vale? Esto es simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y de momento ya lo tendríamos. Gracias especialmente a todos los que os habéis quedado hasta el final y os emplazamos a esta y a las próximas masterclass que queremos seguir organizando en la escuela.